Así que, continuando con esta línea de investigación, dejamos con ustedes a Denise Torres, quien nos presentará evaluación piloto de organizaciones e iniciativas APE en las regiones de Atacama, Coquimbo y Los Lagos. Sí, estaba cargando la presentación, Denise. Hola, buenos días. Disculpen la demora. Voy a compartir inmediatamente. Bueno, yo me presento. ¿Me escucho bien? Sí, ya. Mi nombre es Denise Torres. Voy a presentar esta actividad que es de la evaluación piloto de organizaciones e iniciativas APE en las regiones de Atacama, Coquimbo y Los Lagos. Esta actividad la desarrollamos con los colegas del sur, Sandra Saavedra y Macarena Matamala, y con Jerico Alanís y quien les habla acá en el norte. ¿Por qué es importante hacer este tipo de actividades? Porque, como decía Sergio Mesa en su presentación, se requiere de evidencia para poder apoyar la evaluación y la toma de decisiones respecto a la acuicultura a pequeña escala. Hemos visto que la acuicultura a pequeña escala es heterogénea, tiene realidades territoriales distintas. Entonces, no solamente debemos capturar información de variables productivas, sino que también de otros aspectos que son relevantes para poder desarrollar la actividad. Entonces, estas evaluaciones piloto permiten ajustar instrumentos para poder hacer esta evaluación y poder lograr en el futuro hacer un seguimiento de lo que ocurre en acuicultura a pequeña escala. Por lo tanto, el objetivo general de esta actividad es caracterizar la acuicultura a pequeña escala en las regiones Atacama, Coquimbo y Los Lagos mediante un enfoque de medios de vida sostenible. Las regiones que abordamos fueron, como les había comentado, Atacama, Coquimbo y Los Lagos. Sin embargo, hay que considerar que esto se hizo en dos etapas. La primera etapa se hizo durante este mismo programa, pero en la etapa 8 del 2024 a 2025, donde se desarrolló esta actividad piloto en las regiones de Atacama y Coquimbo. Y posteriormente, para el año 25-26, que es esta etapa que nosotros ya estamos finalizando, se hizo en Los Lagos. ¿Por qué es importante señalar esto? Porque los instrumentos fueron perfeccionados o adaptados a la realidad de los lagos. Y por lo tanto, no podemos hacer comparaciones entre estas dos etapas de evaluación. En Atacama se hicieron 11 encuestas, que fue un total de 19 centros. En la región de Atacama principalmente hay personas naturales y las especies que fueron incorporadas dentro de este estudio fueron pelillo, ostión y piure. En Coquimbo se realizaron 19 encuestas que totalizan 32 centros y a diferencia de Atacama, tiene una fuerte presencia de organizaciones de pescadores artesanales que tienen áreas de manejo. Y las especies que fueron incluidas en este estudio fueron piure, ostión, multiespecie como las principales. Posteriormente en los lagos se hicieron 8 encuestas con un foco crítico en Maullín, Quellón y Calbuco, y las especies principales fueron chorito y pelillo. El enfoque metodológico utilizado fueron medios de vida sostenible, es decir, que a través del análisis de 5 capitales pudimos mostrar los recursos y las condiciones que influyen en el desarrollo del AP. El capital humano se refiere a las personas, los conocimientos y las capacidades que tienen, el capital social a la organización, a las redes de apoyo, capital natural al entorno, recursos, condiciones ambientales, el capital físico, el soporte, infraestructura y equipamiento, y el capital financiero a los recursos, ingresos, financiamiento. Para poder hacer esta evaluación, nosotros propusimos una batería de índices eh, que, según nuestra experiencia, se adaptaba a las necesidades del APE. En realidad fueron elaboradas desde ese momento. Sin embargo, los índices que utilizamos en la actividad 1, que digamos son
las regiones del norte, Atacama y Coquimbo, después fueron modificadas para la región de los lagos. Además, en la región de los lagos hicimos un proceso analítico jerárquico para poder darles pesos específicos a las variables que incorporamos y que recolectamos a través de las encuestas. Entonces, para ver los resultados, yo voy a mostrar los resultados por capital, pero por separado Atacama y Coquimbo, y por otro lado los lagos. Para hacer los análisis de Atacama y Coquimbo, nosotros hicimos una normalización de datos de 0 a 5 para poder hacer una lectura más fácil de los indicadores, de los índices, perdón. En cambio, en los lagos nosotros hicimos posteriormente la normalización de 0 a 1. Por lo tanto, cuando ustedes vean los números, no pueden ser comparables entre sí porque son normalizaciones distintas. En el caso del capital humano, Atacama presentó una mejor educación formal, o sea, mayores años de escolaridad, porque está principalmente representado por personas naturales que tienen cultivos. En cambio, en Coquimbo había mayor formación acuícola y mayor capacitación respecto a acuicultura. Esto se ve reflejado también por la labor que ha hecho la Universidad Católica del Norte en hacer transferencia tecnológica y capacitación a pescadores artesanales para hacer acuicultura a pequeña escala. En los lagos, las OPAs superan a las personas naturales, que en realidad este número, aunque es similar, lo compensan porque tienen mayor capacitación. El mejor desempeño en términos de capital humano lo tiene la multiespecie y los choritos. Sin embargo, pelillo, dice pelillo y anquihue, pero yanquihue está representado más, principalmente por la especie pelillo, hay números bastante bajos. Entonces, aquí vemos la distribución del índice de capital humano a nivel territorial. Las primeras dos imágenes está la región de Atacama primero, la región de Coquimbo segundo y ya la región de los lagos. Las primeras dos imágenes son a nivel provincial y la tercera imagen es a nivel de comunas. Recuerden que hay una diferencia entre la normalización de los indicadores, por lo tanto, nos podemos guiar por los colores, ¿ya? Para poder hacer como una interpretación. Aquí vemos que Elqui y Choapa tienen un mayor índice de capital humano en Coquimbo, producto de la fuerte capacitación que se ha hecho a las organizaciones de pescadores artesanales en APE. Copiapó se ve más pálido, pero en realidad es porque la fuerte, cuando uno hace esta combinación de índices, el fuerte acá es la educación formal. En Puerto Montt, perdón, en los lagos se ve una alta heterogeneidad de realidades eh, con comunas, por ejemplo, Puerto Montt y Chonchi, que se ve bastante bajo. Sin embargo, hay que considerar que el N muestreal en esas comunas fue bastante bajo, entonces tampoco representa necesariamente la realidad de esas comunas. Para el capital social, medimos redes, articulación institucional y gobernanza interna de las iniciativas APE. En Atacama y Coquimbo, se ve que Atacama tiene mayor capital social que Atacama, y eso se refleja porque hay más organizaciones de pescadores artesanales, y dentro de las variables que nosotros incorporamos en estos índices, habían muchas que estaban relacionadas con el tema organizacional, que las personas naturales no tienen. A nivel provincial sobresale Limarí y Huasco, pero porque están representadas puramente por organizaciones de pescadores artesanales, y Copiapó, donde se ve representado por las personas naturales, se ve un resultado más bajo, porque existe menos organización entre las personas naturales, em, hay menos cohesión entre los distintos acuicultores. En la región de los lagos, nuevamente, las organizaciones de pescadores artesanales superan a las personas naturales, pero esto es un poco engañoso porque hay muchas personas naturales que tienen concesiones de acuicultura, pero que también pertenecen a las organizaciones de pescadores artesanales. Por ejemplo, lo que pasa en Maullín.
Entonces, aquí esa realidad como que distorsiona un poco esta conclusión. La gobernanza interna de las OPA es alta y territorialmente destaca Palena, seguida de Yanquihue y Chiloé. Si lo vemos desde el punto de vista territorial, Limarí sale muy fortalecido porque, como habíamos señalado, solamente se entrevistaron organizaciones de pescadores artesanales que tenían una cohesión y una organización interna muy, muy fuerte, al igual que Huasco. Pero en realidad la región de Coquimbo, que está representada por organizaciones de pescadores artesanales en general, se ve bastante fortalecida en el índice de capital social. En Puerto Montt nuevamente vemos una bastante heterogeneidad entre las comunas que logramos encuestar. Puerto Varas destaca por sobre Puerto Montt, sin embargo, nuevamente hay que considerar que estos extremos son porque la cantidad de encuestas que pudimos realizar en estos sectores es bajo. Entonces, al momento de hacer el análisis hay que tomarlo con bastante cautela. El capital físico evalúa la infraestructura básica, equipamiento productivo y soporte territorial en el APE. En Atacama y Coquimbo, este índice consideró la infraestructura básica, la infraestructura de cultivo. Coquimbo presenta mayor capital físico que Atacama, pero es porque la infraestructura básica es muy alta en Coquimbo. O sea, posee infraestructura que está relacionada con las caletas y por lo tanto eso aumenta el índice. La principal brecha de Atacama está en la infraestructura básica, como les comentaba, asociada a menor vinculación de las caletas. En Coquimbo destacan mejores condiciones materiales y mayor apoyo público para equipamiento, y a nivel provincial sobresale Choapa. Y Copiapó y Huasco, ahí dice Freirina, pero Huasco, muestran resultados más bajos. Choapa aquí destaca porque además de poseer infraestructura relevante en las caletas, también tiene hatchery, por ejemplo. Entonces eso elevó sustancialmente el índice. En los lagos, el capital físico es similar entre las personas naturales y las OPA. El chorito, o sea, los cultivadores de chorito, presentan un mejor desempeño, mientras que el pelillo, mayores limitaciones. Territorialmente destaca Palena, seguida de Chiloé, y Yanquihue presenta el valor más bajo. ¿Por qué? Porque Yanquihue se relaciona principalmente con el cultivo de pelillo. El cuello de botella del soporte territorial es el procesamiento, el componente más bajo del capital físico detectado en los lagos. No hay plantas de proceso. Distinto es en Atacama y Coquimbo, que sí existen plantas de proceso, pero en algunos lugares, por ejemplo en Tongoy y en Caleta de Hornos, no estaban habilitadas para poder funcionar porque no se había hecho entrega de los muelles que venían asociados al proyecto grande. Aquí vemos que Choapa, por ejemplo, vemos que tiene un mayor desarrollo del índice de capital físico, y Copiapó y Huasco están disminuidos, digámoslo así, tiene valores más bajos, pero en general Coquimbo aquí tiene una fortaleza. También tiene que ver con la relación que hay con las caletas. En los lagos, sin embargo, vemos que ya no se ve tanta variabilidad como en los capitales anteriores. La verdad se ve bastante homogéneo y se ven dos grupos principales, que son los pelilleros, que tienen un índice bajo, y las personas que cultivan chorito, que tienen un índice medio, diríamos. En cuanto al capital natural, este considera condiciones ambientales, superficie de cultivo, exposición a eventos adversos y efectos en el cambio climático. Inicialmente, cuando hicimos este trabajo en Atacama y Coquimbo, lo que nosotros hicimos fue relacionar la cantidad de hectáreas disponibles, en realidad no disponibles, la cantidad de hectáreas que tenían los centros de cultivo que nosotros entrevistamos con la exposición al oleaje. Entonces nosotros hicimos una categorización de exposición al oleaje y con eso nosotros sacamos el índice de capital natural. En Atacama se presentaba un mayor capital natural que en Coquimbo,
Sin embargo, aquí tengo que aclarar algo. Para este análisis en particular, nosotros sacamos a Tongoy, porque Tongoy tenía puntaje máximo, tenía puntaje 5. Entonces, al hacer el análisis, como que tapaba, entre comillas, la realidad de las otras bahías y de los otros sectores de cultivo. Entonces, Atacama sugiere que hay mejores condiciones relativas de superficie y menor exposición al oleaje. A nivel provincial, Choapa destaca por el valor más alto y Elquis el más bajo. Pero si le agregamos a Tongoy, Elquis sería el más alto. Pero era demasiado específico y como decía, enmascaraba la realidad del resto de la provincia. Aunque Atacama muestra mejores condiciones, se reporta escasez de nuevas zonas de cultivo. Esto era muy señalado por las personas a las cuales le hacíamos las entrevistas, porque al momento de preguntar si había acceso a nuevas personas que quisieran hacer agricultura a pequeña escala, ellos señalaban que no, que en realidad ya no existía espacio para que nuevas personas formaran parte de la actividad, digamos. Ahora, cuando pasamos los lagos, nosotros incorporamos nuevos índices que tenían que ver con efectos adversos o la percepción que ellos tenían frente al cambio climático. Aquí el capital natural es levemente mayor en la OPA que en las personas naturales. El chorito presenta mejor desempeño, mientras que Pelillo concentra mayores limitaciones. Estas limitaciones se refieren principalmente a la contaminación, bueno, no sé si decir la contaminación, pero sí a la presencia de risoclonium como uno de los efectos adversos. En realidad ellos se ven bastante afectados por esta situación y es uno de los, y eso disminuyó mucho el índice. Territorialmente destaca Chiloé, seguido de Palena, y Yanquihue presenta el menor valor, nuevamente porque Yanquihue se relaciona con el Pelillo. Chiloé resalta con una mayor incidencia percibida del cambio climático y efectos ambientales. Esta pregunta del cambio climático tenía que ver con la percepción que ellos tenían respecto si se veían afectados por el cambio climático o no. Por lo tanto, si bien es interesante incorporar estas variables, hay que tener cuidado cómo uno las interpreta, porque pertenecen a la percepción de las personas, ¿ya? Aquí vemos nuevamente territorialmente cómo se distribuye este capital. Elqui es el que se ve más afectado. Sin embargo, recordemos que sacamos a Tongoy. ¿No? ¿Y de cuándo? No, recién. Chuta. Espérate. Mm. ¿Dónde quedé? ¿Qué estaba en esta diapo? Acá. ¿Sí? No, la ¿Quedé en esa? siguiente, Denise. Pero fue ¿En muy esta? reciente que se cayó. Ya, voy a seguir en esta, ¿ok? Ya. Entonces vemos que el capital natural en las regiones de Atacama y Coquimbo es bastante pareja, excepto Elqui, pero recordemos que saqué acá para el análisis a Tongoy, que Tongoy tiene puntaje perfecto, y que Copiapó, que representado por Caldera, también tiene un capital natural interesante, pero hay escasez de espacio, así que por eso sale un poco más bajo. Respecto a los lagos, al igual que la figura anterior, cuando vimos el capital físico, también se ve bastante heterogéneo, pero como ven Maullín, que está ahí, no sé si lo logramos ver, se ve un poco con un índice de capital natural un poco más bajo, precisamente por el tema del risoclonio. Otro aspecto relevante que salía durante la conversación, que no tiene relación directa con el capital natural respecto a los efectos adversos, era el robo persistente que tienen los acuicultores a pequeña escala. Tanto en Copiapó, lo mencionamos mucho, especialmente las personas naturales que son de Caldera, y las personas que cultivan chorito en el sur. Y eso, a pesar de que no está incluido acá, es un tema relevante que deberíamos abordarlo. El capital financiero
evalúa la formalización, la autonomía financiera, la diversificación del mercado y desempeño productivo comercial. Para este capital nosotros tuvimos especial dificultad para poder incorporar estas variables porque no hay claridad respecto a los datos. Para el capital financiero se requieren datos duros y la verdad es que la encuesta como instrumento me parece que no incorpora de manera adecuada estas variables. De todas formas, para Atacama y Coquimbo, Atacama presenta un mejor desempeño financiero que Coquimbo, porque los agricultores a pequeña escala, o sea, las personas naturales, llevan muchos años comerciando con pelillo o con ostiones. Entonces, manejan muy bien el negocio. A diferencia de Coquimbo, que todavía hay organizaciones que eh, están iniciando en los mercados, entonces tienen excepto por supuesto Tongoy, tienen un desarrollo menor en temas financieros. Entonces Copiapó concentra mejores resultados y las personas naturales, como os decía, tienen mayor desempeño financiero. En los lagos, las personas naturales nuevamente superan a las OPA, sin embargo la diferencia no es tanta. Chorito tiene mejor desempeño que Pelillo y territorialmente nuevamente está Capalena de Chiloé y Yanquihue porque está Pelillo. Esto por acá. El componente más débil es el desempeño productivo comercial, porque como les señalaba, no teníamos datos como para poder trabajar y tener los indicadores lo suficientemente duros como para poder hacer inferencias respecto a esto. De todas maneras, se me pegó el computador, esperen un segundo porque no avanza la diapositiva. Espérate, espérate. No sé, lo arreglé, lo arreglé. Sí, no te preocupes. Como vemos aquí en los mapas, Coquimbo tiene un bajo desarrollo económico. Nuevamente sacamos a Tongoy porque de verdad era un foco que distorsionaba el análisis. Y Copiapó es el que tiene mayor desarrollo desde el punto de vista financiero. Aquí en los lagos, las comunas que tienen mayor cultivo de choritos son los que tienen mayor desempeño económico o con un índice mejor del capital financiero, y los que tienen relación con pelillo tienen un menor desarrollo. Entonces, para finalizar, hicimos un índice general de capitales como para tener una visión íntegra que incorpore los 5 capitales que hemos visto. En Atacama y Coquimbo, como vemos, ahí se destaca el capital natural, financiero, mostrando mejores condiciones ambientales y mayor estabilidad económica relativa porque tienen mayor experiencia en el mercado. Coquimbo presenta mejores resultados en capital humano, social y físico con mayor capacitación, organización e infraestructura. En conjunto, ambas regiones muestran perfiles complementarios y niveles generales aún bajos en relación a la escala usada. Sin embargo, tomemos en consideración que nosotros lo estamos proponiendo y es la primera vez, es un piloto, por lo tanto podemos ir ajustando la escala a medida que esta línea de investigación se vaya desarrollando. En el caso de los lagos, el promedio regional fue 0,4. Recordemos que estamos trabajando con una escala de 0,1, así que refleja un nivel intermedio de desarrollo de capitales. Las OPA, en términos generales, superan a las personas naturales, pero es porque la figura es un poco distinta a la que vemos en el norte. Las personas naturales muchas veces también trabajan en OPAs, también están incorporadas en las organizaciones de pescadores artesanales. Por especie, Chorito presenta el mejor desempeño, mientras que Pelillo muestra algo más bajo. Y nuevamente destaca Palena, entre las provincias con mayor representatividad, Chiloé supera a Yanquihue. Nuevamente tenemos aquí los mapas, vemos que Limarí, Choapa, a pesar de que no tener un desarrollo propiamente tal, sí tiene condiciones como para poder seguir desarrollando acuicultura a pequeña escala. Yo creo que quizás hay que sacarle provecho a eso. Pero Copiapó, Huasco y Elqui también tienen muchas capacidades para poder seguir desarrollando acuicultura, pero en distintas direcciones y con distintas necesidades. En el caso de Puerto Montt, perdón, de los lagos, vemos que
hay desarrollo del índice general en términos medios, pero las comunas que están relacionadas con Pelillo se ven un poco más claritas, quiere decir que hay menor desarrollo de este índice general. Ahora, haciendo como un resumen de esto, los principales hallazgos por capital son: en el capital humano, la experiencia práctica más marcada es en Atacama. Coquimbo muestra mayor capacitación técnica y en los lagos del Chorito parece más consolidado. Sin embargo, la participación de mujeres sigue siendo acotada. Nosotros incorporamos dentro de los instrumentos que aplicamos preguntas sobre la participación de la mujer, tanto en número de mujeres que participan y los distintos roles que las mujeres realizan en el proceso productivo. La verdad es que en todas las regiones estudiadas se ve mermado, digamos, no con valores muy altos, pero particularmente en la región de Coquimbo y en la región de los lagos hay un mayor desarrollo de las mujeres, hay una mayor incorporación, y no solamente en roles productivos propiamente tal como la mantención de las líneas o la cosecha, sino que también en la administración y en la toma de decisiones. El capital social: existe una mayor articulación con instituciones y redes de iniciativas colectivas. Hay especialmente en Choapa y en Maullín, hay federaciones bastante fuertes en las que las organizaciones de pescadores artesanales y las personas naturales convergen y pueden articular ciertas necesidades. Sin embargo, las personas naturales tienden a operar más aisladas. Quizás una articulación entre personas naturales podría ser necesario para que ellas puedan, desde sus realidades, gestionar soluciones a sus problemas. El capital físico: la infraestructura y el equipamiento son desiguales, como lo vimos. El Chorito cuenta con sistemas más desarrollados, sin embargo, el Pelillo muestra con limitaciones de desembarco y procesamiento. Y esto tiene que ver por cómo se cultiva, básicamente. El Pelillo, que lo vemos acá en este resultado, es el Pelillo que se cultiva en el fondo, por lo tanto tampoco necesita demasiada infraestructura, pero sí tiene dificultades para poder cosechar, trasladar y procesar. El capital natural: las condiciones naturales varían según territorio y especie, y eso es bastante lógico debido a nuestra geografía. Atacama presenta buenas condiciones, pero no hay espacio, como lo habíamos señalado. En los lagos, Chiloé destaca relativamente, y el cambio climático ya incide en la actividad, o eso es la percepción que tienen acuicultores de esa provincia. El capital financiero: el APE todavía se ve como complemento de ingresos del hogar, pero no necesariamente como el ingreso principal. El ingreso principal se ve en cultivadores de tongoy y en cultivadores de chorito en los lagos. Persisten las brechas de formalización y autonomía económica. Dentro de las preguntas que se les hicimos, preguntamos de dónde sacaban el financiamiento, y sigue habiendo una dependencia, por ejemplo, en los pelilleros, muy grandes por la ley de bonificación. Por lo tanto, todavía hay una subvención bien grande de algunos grupos de AP. La comercialización depende mucho de intermediarios, y sobre todo en el pelillo lo que hace que sea aún muy vulnerable el mercado. Ahora, ¿cuáles son las brechas transversales para el desarrollo AP? La capacitación, como lo que se comentaba en la presentación anterior, pero quizás no solo la capacitación técnica, sino que la capacitación en los mercados y en finanzas, para mantener el orden y entender mejor cómo funciona el negocio del AP. Yo creo que quizás ahí es interesante. Y además, capacitación en la adaptación ambiental, que también es un tema importante para los acuicultores, especialmente en Chiloé. Las organizaciones: hay varias iniciativas, especialmente de personas naturales, pero que no tienen articulación con federaciones, por ejemplo, y lo habíamos nombrado antes. Sin embargo, también nosotros consultamos cuál era la relación con la institucionalidad pesquera, y la verdad, las notas que los
acuicultores dieron a la Subpesca, Cernapesca, Indespa y Armada fueron bastante altas. Ellos destacan la presencia, la preocupación y la cercanía de los profesionales de las regiones para poder resolver sus problemas. Así que hay distintas realidades, porque cuando uno habla o le consultaba sobre municipios o gobiernos regionales, las notas bajaban porque no había una relación directa con ese tipo de instituciones. En caso de las infraestructuras, hay déficit de equipamiento porque en algunos grupos, como lo vimos, la gente de Copiapó, la gente de Caldera y los pelilleros, por ejemplo, en Maullín. La formalización, hay debilidades en la iniciación de actividades. No existe no solamente la formalización con la iniciación de actividades, sino que no existe un orden de los registros productivos y gestión económica de la actividad, y eso tiene relación con lo que habíamos dicho de la capacitación. En el caso de la comercialización, la dependencia de intermediarios, en el caso de Pelillo, y la baja diversificación de compradores limitan la autonomía económica de algunos grupos. Y la adaptación y seguridad al cambio climático, eventos adversos como Rhizoclonium y robo aumentan la incertidumbre productiva. Entonces, aquí tenemos la discusión, pero la vamos a pasar bastante rápido porque son cosas que nosotros hemos ya señalado en las láminas anteriores. En el tema del capital humano, la capacitación favorece la adopción de tecnología y gestión, y eso se ve reflejado en Coquimbo, y Atacama pesa más la experiencia acumulada de las personas naturales, ¿ya? En los lagos el Chorito parece más consolidado en capacidades productivas que el Pelillo. Y la baja participación femenina sigue siendo una brecha estructural coherente con las barreras de capacitación, financiamiento y acceso a liderazgo. En el tema del capital social, los mejores resultados fueron de OPA y de Coquimbo y refuerzan la idea que la asociatividad mejora la gobernanza, acceso a apoyo externo y capacidad de gestión. Los vínculos formales no bastan por sí solos, la acción colectiva depende también del liderazgo, cohesión y confianza entre actores. Lamentablemente, este instrumento que nosotros desarrollamos no incorporó en su totalidad el tema de la acción colectiva, que es muy relevante para el tema de la acuicultura a pequeña escala. Yo creo que tenemos que incorporarlo si es que esta línea de investigación persiste. En Atacama y otras personas, en Atacama y entre personas naturales persiste mayor tendencia al trabajo aislado, lo que puede limitar el escalamiento y acceso a las oportunidades. Y ya lo habíamos mencionado. En el capital físico existen brechas, pero no solamente en temas del centro de cultivo, sino que el soporte territorial, conectividad, desembarque, acopio y procesamiento. El Chorito muestra una base material más consolidada, mientras que el Pelillo enfrenta restricciones logísticas más evidentes. La literatura sugiere que la infraestructura, acceso a la información y articulación comercial influyen en la capacidad de innovar y sostener la actividad. En el capital natural, como vimos, las diferencias eran esperables. Atacama presenta un potencial ambiental importante y Chiloé destaca como mejores condiciones relativas. Pelillo muestra una vulnerabilidad ecológica importante con el tema del Rhizoclonium. Entonces, la exposición a cambio climático, marejadas y problemas como Rhizoclonium sugiere que la base natural es una dimensión activa de riesgo y sostenibilidad. Y es por eso que cuando replanteamos los índices de la primera etapa a la segunda etapa, los incorporamos, ¿ya? Capital financiero, el mejor desempeño relativo de las personas naturales del Chorito sugiere que la formalización, la relevancia económica, es decir, cuán importante es el ingreso del APE en los ingresos familiares y la inserción comercial siguen siendo factores decisivos. Las mayores brechas de Pelillo muestran que producir no garantiza captura de valor. Hay una dependencia en los intermediarios y mercados poco favorables y con eso la base financiera se debilita. Es decir, Pelillo podría fortalecerse aumentando a las personas que les venden. Esta dimensión debe interpretarse con cautela, pero confirma que la consolidación económica del LAPE es desigual, según especie, territorio y tipo de actor. Entonces, para finalizar, las conclusiones son que el APE no es homogéneo, como lo hemos visto en varias ocasiones. El enfoque de medios de vida sostenible es pertinente porque permite
profundizar en cada uno de los capitales. Las brechas requieren respuestas diferenciadas y muchas veces territoriales, y es por eso que es importante que los gobiernos regionales y las otras instituciones relacionadas con el territorio eh, se puedan cohesionar un poco y dar respuestas a estas brechas. Hay prioridades de fortalecimiento, lo hemos nombrado antes: capacitación, gobernanza, infraestructura, formalización, comercialización, seguridad y adaptación ambiental. Y el próximo paso metodológico entonces sería ajustar el instrumento, mejorar datos financieros productivos, quizás no a través de incorporarlo por una encuesta, sino que ya como entrar a picar, entre comillas, con factura y con datos más duros. Y usar la evaluación como una herramienta de seguimiento. Es importante el seguimiento para ir tomando decisiones respecto a la acuicultura a pequeña escala que nos lleven a donde queremos llegar como país en este tema. Gracias. Muchas gracias, Denise. Tenemos espacio para una pregunta para que don Pablo Mena, que tenía levantada su manito, por Hola. favor, adelante. Hola, ¿cómo están? Saludos a todos. Hola. Agradecer a los expositores, muy buenísima información. Mira, para Denise, quería hacerte una consulta. Me parece muy interesante la información, y también esto de como de tener como indicadores para poder ir evaluando cómo se resuelven las brechas y cómo se ha ido generando el proceso de la cultura a pequeña escala a nivel de estas dos grandes macro áreas, digamos, de regiones. Ujú. Yo te estoy hablando desde el área que quedó en penumbra, entre las dos áreas, ya, Sí. desde Maule, región del Biobío, Araucanía, que hay sectores donde se puede hacer acuicultura. Mira, hay buenas áreas para hacer acuicultura, hay áreas de refugio, hay AAA, tenemos planta de proceso, hay infraestructura portuaria fiscal, hay universidades interesadísimas en poder hacer aporte en la acuicultura. Hay capital humano desde el punto de vista que hay personas interesadas en la temática. Entonces, si bien es cierto, tú no hiciste el análisis en estas zonas, digamos, fuera, que quedaron como en la penumbra, pero de todas maneras, te explico, acá no hay un desarrollo importante de la cultura, hay algunos pequeños agricultores incipientes que son muy, muy perseverantes en la actividad, tanto en tierra como en agua de mar, y que para nosotros son emblemáticos, ¿ya? Porque queremos, ¿cómo mantiene la cultura? ¿Por qué les gusta? ¿Qué están haciendo ahí? Y hay algo un tema socioeconómico interesante que analizar. Pero dentro de tu estudio, teniendo, digamos, todos estos indicadores, entre comillas, positivos, ¿ya? ¿Por qué no habría acuicultura en estas regiones según tu apreciación o un desarrollo importante de la acuicultura? Súper complicada tu pregunta porque no fueron pocos estudios, pero es interesante. La verdad es que no te podría decir cuáles son las razones por las cuales no hay acuicultura a pequeña escala, porque no fueron objeto de las entrevistas. Sin embargo, es una pregunta súper interesante de investigación para poder desarrollar a futuro. Y la verdad es que es una línea que nos gustaría profundizar y abordar todas las regiones que no pudimos abordar en este minuto. Ahora, puede que falta proyectos de transferencia tecnológica. Me estoy tirando un voleo porque no tengo certeza de esto, pero como lo he visto en otras partes, parten de las iniciativas de proyectos de transferencia tecnológica que trabajan con organizaciones de pescadores artesanales o con personas naturales que les interesa el tema, y de ahí parte el interés y la actividad. Entonces, me parece que quizás eso sería un camino para poder incorporarlos en esas regiones que no está tan desarrollado. Pero como te digo, lamentablemente no pudimos abordar esas regiones. Pero tu pregunta es muy interesante. Gracias, Denise. Mm. Muchas gracias, Denise.